Mientras tanto, yo digo que esta autora, que fue una de las autoras que contribuyó más para este tema, existe un trabajo muy importante que fue publicado en el 2010 en Transition, donde se evaluó un modelo animal, hablaron ratones que tenían transfusiones con bolsas de menos de 14 días de almacenamiento y con más de 14 días de almacenamiento. Lo que ellos revisaron fue que la transfusión de unidades con almacenamiento superior a 14 días aumentó la tasa de aloinmunización. Entonces aquí tenemos en la línea que se traza los que reciben las unidades más viejas y en la línea continua en las que recibieron las unidades nuevas. Eso fue un resultado muy significativo desde el punto de vista del laboratorio e intentamos pasarlo a la práctica clínica. Entonces nuestro estudio pacientes con cáncer controlados con la mayor parte de los confundidores clínicos y verificamos si la edad promedio de las bolsas que de transfusión tenían algún impacto en el riesgo de inmunización o no. Y no encontramos ninguna interferencia. Lo que encontramos es que dentro de nuestros pacientes con cáncer, recibir unidades más nuevas o más viejas no tenía influencia en las tasas de almunización. Mientras tanto, sí tuvimos en el año pasado un estudio que mostró que en pacientes falciformes, aquellos que reciben bolsas más viejas tienen un riesgo 3 veces mayor de formar anticuerpos en relación a los que reciben bolsas más nuevas. Entonces, hoy les voy a presentar a ustedes el protocolo de profilaxis para que todos los pacientes que nosotros que tenemos con un protocolo que con anemia falciforme, nosotros les damos bolsas de menos de 14 días. Para el resto de los pacientes no, porque no encontramos esta asociación clínica aún cuando existen en la parte del laboratorio. Ahora vamos a detenernos, ya no vamos a hablar más de la bolsa. Es mucho más interesante hablar sobre nuestros pacientes. Uno de los factores más importantes que hace que el paciente responda o no a un antígeno incompatible son los factores genéticos. Y aquí regresamos un poco para la parte inmunológica. ¿Por qué formamos anticuerpos? Porque tú tienes una célula con antígenos. Esta célula presentadora de antígenos va en un contexto de la molécula de HLA presentar un antígeno no propio para un linfocito TER, un CD4. El linfocito, mediante el reconocimiento de factores propicios, va a activar linfocitos B que formarán anticuerpos. Imaginen la complejidad de la molécula de HLA y existe una diversidad muy grande entre individual en relación a ella. Hay diferentes trabajos diciendo que determinados tipos de HLA predispone a ciertas enfermedades, a enfermedades antiinmunes. Esto es por la facilidad para presentar determinados antígenos. Y aquí es lo mismo. Existen algunos tipos de HLA que hacen que los pacientes tengan una mayor tendencia a formar anticuerpos eritrocitarios. Cuando vemos, ellos tienen 2 tipos de predilección que decimos tu HLA para llevar a la formación de anticuerpos. Existen algunos alelos del HLA que predisponen específicamente a la inmunización con relación a algunos antígenos. Entonces esto ya se describe. Para algunos tipos de HLA predisponen a la inmunización en relación a algunos antígenos. Y también existen factores o existen alelos de HLA que tienen una influencia de forma general en la respuesta de antígenos. Entonces, quien tiene ese alelo, que es el HLA de RB15, es considerado alguien que tiene una respuesta más que eso. Es más considerado un paciente con hiperrespuesta. Es un paciente que tiene la tendencia a formar múltiples anticuerpos mediante un estímulo incompatible. Quien tiene el alelo HLA-A23 es un paciente
que respecto a muchos estímulos no forma de ninguna forma anticuerpos. ¿Cómo es que lo vamos a pasar esto a la práctica clínica? ¿Alguien tiene condición de hacer la tipación para determinar si les pueden o no entrar en un protocolo? No, nadie va a hacer esto. Y esto es uno de los factores que interfiere, porque sabemos que la cantidad de alelos que tenemos, que son considerados como que predisponen de aloinmunización, es mayor que la tasa de aloinmunización que efectivamente tenemos. Entonces, esto es un dato, sabemos que esto es muy importante, pero no podemos utilizar esto en la práctica clínica para ver o para marcar quién de nuestros pacientes puede formar o no anticuerpos. Entonces ahora vamos a revisar lo que nosotros conocemos que son los factores clínicos que son más fáciles de ser revisados. En la literatura existen algunos factores que están relacionados con a la tasa de inmunización. El primero de ellos es el sexo femenino. Cada vez que yo voy a hablar de esta conferencia, yo llego a este slide, les muestro la diapositiva porque la literatura está muy dividida. Si la mujer forma más anticuerpos en relación a los hombres. Esto porque hay una confusión muy importante, es que es la gestación y los abortos. Las mujeres, por cualquier otra vía que no sea por vía de transfusión, pueden formar anticuerpos, que es la vía gestacional. Estos trabajos realmente tienden a disminuir esta influencia y aquellos que la defienden, que la forman más anticuerpos que los hombres, ellos quitan esta influencia del factor de la gestación. Y la explicación es que las mujeres tienen una respuesta inmune más amplia que los hombres y que hay un efecto de la testosterona en el metabolismo de los lípidos, cambiando la composición de la membrana y facilitando la presentación antigénica. Aunque existen muchas evidencias para que el sexo femenino inmunice más, siempre existe la duda de si el factor gestacional está controlado en estos estudios o no. Debemos revisar esta literatura de forma muy crítica, leyendo. No queda claro si los investigadores pudieron de una forma segura decir que esos anticuerpos no fueron formados por los abortos o por gestaciones previas. Entonces, ese es un factor muy controvertido. Un factor ahora que no es controvertido es el inicio de la fecha, las transfusiones. Los pacientes que comienzan a recibir transfusiones con menores de 3 años tienen menos tasa de autoinmunización en diferencia de aquellos pacientes que inician un protocolo con más de 3 años. Eso sugiere un mecanismo de tolerancia. Si tú eres expuesto a un antígeno, en la medida en la que tu sistema inmune es menos competente para tener una respuesta, entonces no solo no formas anticuerpos, sino que además quedas tolerante a las otras exposiciones que vienen después. Esto nos llama la atención. Eso llamó la atención de muchas personas que intentó ver si el estado de los pacientes en el momento en el que ellos reciben las transfusiones era algo que determinaba o no la formación de anticuerpos. Aquí voy a regresar para la autora que publicó uno de los trabajos que yo creo que fue uno de los más importantes que tenemos de la inmunización simple. ¿Qué es lo que ella hizo? Ella comparó 3 grupos: ratones que recibían bolsas con antígenos incompatibles y con un estímulo inflamatorio, y ratones que no recibían al antígeno incompatible. ¿Y qué es lo que observaron? Fue que el grupo que formaba anticuerpos era el grupo que tenía la inflamación. Entonces, los ratones que recibían solo el antígeno incompatible no formaban anticuerpos. Si recibían el antígeno más un estímulo de inflamación, ellos formaban anticuerpos. Eso realmente fue reforzado por estudios posteriores y estos estudios de 2012 dio un dato más, que
Si tú recibes solo el antígeno sin inflamación, no formas anticuerpos. Y que aun cuando tienes un estímulo inflamatorio, no formas anticuerpos en la segunda exposición. Entonces, ¿por qué será que el paciente con talasemia no forma anticuerpos cuando tiene menos de 3 años de edad? Probablemente porque tiene un cuadro más débil, no tiene inflamación sistémica tan intensa. Y cuando el alumno se expuesto a un antígeno años después, él es tolerante a eso, al respecto de tener una inflamación. Quien está inflamado forma respuestas y continúa formando por el resto de su vida. Entonces aquí todos creyeron que habían descubierto América. La inflamación es el responsable. Nosotros ya sabíamos esto, nosotros ya lo sabíamos, pero nunca le habíamos prestado mucha atención a esto. Las enfermedades inflamatorias intestinales es importante. Si tú ves los trabajos publicados sobre esta población, ellos tienen 2 más probabilidad de formar anticuerpos. Enfermedades autoinmunes, que hay un error en la traducción. Las enfermedades autoinmunes tienen una tasa más alta de aloinmunización. Son pacientes inflamantes con lupus, con artritis reumatoide. Los pacientes que al recibir una transfusión tienen una reacción febril, no hemolítica, tienen más oportunidad de tener aloinmunización porque tienen mayor inflamación. Y los pacientes inmunosuprimidos tienen menor tasa de aloinmunización. Entonces, los pacientes con leucemia, ellos reciben muchas transfusiones. La tasa de aloinmunización es muy baja. Los pacientes, los con SIDA, es lo mismo. Entonces ya teníamos en la clínica la idea de que la inflamación puede favorecer pero fue un trabajo experimental que puso esto en nuestras narices. Y entonces aquí nuestro grupo intentó aplicar estas cuestiones inflamatorias para ver quién responde y quién no. Y una vez más fallamos. Intentamos aplicar con pacientes con cáncer, la proteína C reactiva y el score, que es un score de enfermedad relacionado con la inflamación basal, y no encontramos ninguna diferencia entre quien responde y quien no respondió. Entonces, realmente la cuestión de la inflamación es mucho más compleja de lo que algunos, y no solo tiene que ver con los indicadores de proteína.